Hola, buenas tardes. Vamos a ver hoy la clase sincrónica de medición de nivel. Vamos a ver diferentes tipos de mediciones y diferentes tipos de sensores de nivel. ¿Sí? Vamos a compartir ahora la pantalla y a hacer algunas descripciones. Recuerden que la clase presencial es el sábado 10. ¿Sí? Anótense por favor en la plataforma. Y ahí vamos a ahondar por ahí un poco más en algunos temas descriptivos sobre algunos detalles más puntuales quizás o más específicos sobre el tema, en algunos casos de medición de nivel, sobre medición diferencial y ajuste de ceros y demás. ¿Sí? En principio vamos a compartir la pantalla. Bien, medición de nivel. Así como hemos visto anteriormente los diferentes tipos de instrumentos de medición de temperatura, medición de presión. Acá tenemos también instrumentos de medición de nivel, tenemos indicadores de nivel, nivel, digamos la L en inglés de level, ¿sí? Eh, transmisores de nivel, indicadores de nivel, indicadores transmisores, ¿sí? Indicador de nivel en este caso, transmisor de nivel, indicadores transmisores, o sea que este equipo, este instrumento hace las funciones de los dos que tenemos a la izquierda, y los switch de caudal, ¿sí? En ese caso, digamos, sabemos que estamos hablando de situaciones on-off, ¿no? Tenemos señal o no tenemos señal. Para las mediciones de interfaz, en la industria eh, de gas y petróleo, es muy común medir interfaces de agua con hidrocarburos, o sea, hidrocarburos, ¿sí? Y tenemos, en algunos casos, tenemos un nivel de líquido donde tenemos una combinación de ambos, ¿no? Agua y podemos tener también hidrocarburos. Entonces, los instrumentos más utilizados para realizar esta medición de forma continua son los capacitivos, el radar de onda guiada, los servomecanismos y medición por diferencia de presión. ¿Okay? El medidor electromecánico de nivel servo, medidor de nivel continuo e interfaz puede medir densidad. Funciona a base de un pequeño desplazador unido a un alambre de medición enrollado en un tambor. El servomotor está controlado por una balanza de peso electrónica que continuamente sensa el empuje de la parte inmersa del desplazador y controla su peso. O sea, tenemos un movimiento mecánico en la balanza y eso le da una señal al servo que se transmite en la medición que corresponde, ¿no? En la condición de equilibrio, el peso aparente del desplazador iguala a las fuerzas de resorte de balancín cuando está parcialmente inmerso. Si el nivel baja o sube, causa variación en el empuje, o sea, tengo un desplazamiento, y es detectado por el servomotor de control. Entonces, ese desplazamiento mecánico que yo tengo por diferencia de nivel va a hacer que se convierta en una señal hacia el servo. El detector de control, por medio de un circuito integrado, al motor bidireccional que da vueltas, el tambor de medición sube o baja el desplazador hasta que la posición del balance sea restablecida. Mantener la tensión del alambre, o sea, es constante, es una condición para poder mantener, digamos, la medición en forma precisa, ¿no? El montaje sobre el tope de tanque se hace sobre el montaje sobre el tope de tanque en un caño guía para prever movimiento horizontal del desplazador. De esta forma se disminuye el error. Bien, las especificaciones. Necesitamos alimentación de 65, 110 o 220 o 240 de tensión alterna. La exactitud es muy alta, más o menos 1 milímetro en la medición de nivel, 0,5 de transferencia de custodia. La interfaz para medir entre hidrocarburos y agua es menor a 2 milímetros, o sea, tenemos una precisión bastante alta. Y la densidad es de 5 kilogramos sobre metros cúbicos.
Puede tener funciones de switch para alarmas, o sea, volvemos al punto este de la especificación que es on-off, rangos altos para tanques de 27 metros o más, o sea, podemos medir niveles en tanques muy altos, rango de presión y temperatura de 30 a 40 bar, entre menos 40 y 25 grados centígrados, tenemos un span bastante amplio. La salida es 420 mA, HART, MOSFET o GPU, o sea, diferentes protocolos en función de lo que se esté usando para el control o la medición. Apto para trabajar en intemperie, NEMA 4, aprobado por PTV y FMCT, son siglas y normas de protocolos estándares, ¿sí? Y aplicaciones en tanques grandes, esferas, subterráneos, presurizados o criógenos. O sea, el rango de temperatura y la medición hace que este tipo de medición o este tipo de medidor sea, digamos, en un espectro muy amplio de utilización. Las ventajas. Provee una medición de nivel directa de alta exactitud. Está aprobado para medición en transferencia de custodia. Bajando el desplazador se puede medir interfaces de agua y densidad. Tiene muchas partes mecánicas y móviles. Es una desventaja, porque estamos hablando de un servo. El servo lo que tiene es una combinación entre movimientos mecánicos y señales electrónicas, ¿no? El movimiento mecánico está asociado a una señal electrónica, y esa señal electrónica se traduce como el dato de la medición. Y como desventaja, bueno, tener muchas partes mecánicas y móviles, eso se convierte en una desventaja, pero bueno, es necesaria para que sea un solo mecanismo. Y requiere mantenimientos y recalibración. Se necesitan muchos repuestos para poder tenerlos al día, digamos. En caso de mantenimiento, no hay una desventaja, pero digamos, si esto no fuese que se rompe, bueno, no tendríamos esa necesidad, aunque siempre es importante tener un stock mínimo de repuestos para este tipo de mediciones. Aunque es posible medir densidad e interfaz, esto se alcanza bajando el desplazador y alambre dentro del fluido, con posibilidades de perderse el desplazador. Eso es una desventaja. Aumento de mantenimiento para conservar la exactitud. La medición de nivel real no está disponible durante las mediciones de densidad e interfaz. O sea que, digamos, eh, cuando hago una medición de nivel, no puedo medir la medición de densidad o la interfaz. Medidor servo dentro de un tubo, de acá, de calma, ¿sí? Digamos, es el émbolo, por decirlo de alguna manera, que sube o baja y le manda señales al servomotor completo, que está acá, que es digamos, el servomotor completo es el sistema completo, ¿no? De la parte mecánica que es y la parte electrónica que me va a traducir este movimiento con movimiento dentro de este cilindro que parece un motorcito, donde tengo un movimiento que ese movimiento me va a dar, en algunos casos puede ser una variación de resistencia eléctrica o se transforma en alguna señal que corresponde a la posición de nivel en el que encuentro el, el plato sumergido, ¿sí? Ese plato sumergido, por una cuestión de presión, va a subir o bajar y va a trasladar ese movimiento al servo. Ese servo lo va a traducir en una señal eléctrica y esa señal eléctrica va a ser la que me transcriba directamente a qué posición de nivel está lo que estoy midiendo, ¿no? Como podemos ver, acá se desplaza, acá está el medidor, el hilo medidor, acá arriba estaría el servo que tenemos acá a un costado, y acá tenemos el tubo donde se hace la medición, ¿no? Medición de temperatura dentro de un tubo de calma. Medidor servo en tanque de gas licuado a presión. Partes móviles, ¿sí? Tenemos como desventaja cuando tenemos el flotador, que es el patito que veíamos recién en la foto, es intrusivo, necesita un tubo guía, o sea, necesitamos sí o sí una guía para poder desplazarlo, válvula de aislamiento voluminosa, calibración exterior, requiere tubos, cables, guías y alto mantenimiento y recalibración. Eso sería una desventaja, ¿no? de nuestro medidor. Vamos acá al medidor electrónico de contacto de nivel capacitivo. El medidor electrónico de contacto continuo y puntual y de interfaz. Se forma un capacitor cuando se instala el electrodo en el tanque, sensando nivel a través de la capacidad. O sea, acá la medición se hace por una diferencia
de capacidad, que es lo que nos va a dar, digamos, el nivel. Se traduce esa señal de diferencia de capacidad en una señal eléctrica, y esa señal eléctrica es transformada o es correspondida a un valor de nivel determinado, ¿no? Que se da en la calibración del instrumento. Los medidores de nivel capacitivo utilizan la capacitancia entre el sensor y la sonda de referencia o la pared metálica del depósito para calcular el nivel medido de acuerdo a la teoría de capacitancia. Una diferencia en el nivel de medido resulta directamente un cambio en el valor de la capacitancia del sensor. El electrodo o barra de metal es una placa del capacitor y la pared del K es la otra placa electrodo de referencia. Entonces yo tengo, digamos, un capacitor que serían mis dos manos y ahí tengo mi medidor de nivel. Entonces, al mover, digamos, la diferencia dieléctrica, la diferencia eléctrica es lo que existe entre esas dos placas dentro de la teoría capacitiva. Esto es físico, es real. Varía, digamos, la capacitancia, y esa variación es la que yo puedo traducirla en el nivel que corresponde. Cuando el líquido desplaza el aire, hay cambio de la constante eléctrica. La constante eléctrica es lo que yo tengo entre esta plaquita y esta plaquita es lo que tengo en el medio. Entonces, eso me va a hacer variar la capacidad, ¿sí? Por ende, un cambio en el valor del capacitor. Al variar el cambio del valor del capacitor, me varía el valor de la capacitancia, y eso es una señal eh, eléctrica, ¿no? El instrumento detecta el cambio y lo convierte en la actuación de un relé o en una señal de salida proporcional. O sea, puedo activarlo como un switch o puedo activarlo como una salida proporcional en donde ese valor de capacitancia se corresponde con un valor del nivel que estoy midiendo en función del desplazamiento que tengo sobre el émbolo, ¿no? El cambio de capacitancia se produce de diferentes modos, depende del material a medir y la selección del electrodo. El cambio de capacitancia depende del valor a medir porque, digamos, no todos los líquidos que se vayan a medir van a tener el mismo comportamiento dieléctrico entre las placas capacitivas, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, digamos, el líquido con la variación capacitiva que yo vaya a tener en mi medición de nivel. Sensor de nivel de interfaz de agua capacitivo. Acá estoy midiendo interfaz. Interfaz es lo que tengo, digamos, entre la línea que tengo entre dos líquidos diferentes. Por ejemplo, el ejemplo más claro es el agua y el aceite. La línea que me divide el agua del aceite es mi línea de interfaz. En este caso, lo que se mide, bueno, es esa línea, ¿no? El punto de interfaz, y se utiliza el principio de la capacitancia para hacer la medición. Sensor de nivel de agua. Diseño soldado, amplio rango de temperatura, de 0 a 120 grados, alta exactitud, más o menos 2 milímetros, versión especial para crudo, configuración hard, predeterminado diésel con una constante de 2.3. ¿Sí? Y el medidor electrónico de contacto capacitivo. Alimentación, suministro a través del lazo 420 mA, en este caso se alimenta a través del lazo o por un bus digital, ¿sí? FFIS u otros, o sea, el protocolo de conexión y transmisión de datos es por el cual voy a alimentar el medidor electrónico. Puede tener funciones switch para alarmas, rango de presión y temperatura de 2 bar a 345 bar y de 0 a 120 grados de 0 a 120 grados centígrados o hasta 500 grados centígrados en algunos casos. Rango de nivel de 6 metros. En un principio habíamos visto uno de 27 metros, en este caso tenemos 6 metros. Rango de medición activa de 500 milímetros a 2 metros de interfaz. La exactitud es de más o menos 2 milímetros a más o menos 4 milímetros. La repetitividad es más o menos 0,5 milímetros, o sea, es bastante exacto cuando hacemos una prueba de repetitividad. Las certificaciones aéreas peligrosas, IE, CX, ATX, FM, US y UC, son protocolos estándar para la certificación en áreas peligrosas. Este medidor lo tiene. Protección ambiental IP68, limitados cuando hay cambios de dieléctrico por depósito sobre electrodos. O sea,
esto puede ser las limitaciones es, digamos, una cuestión que tenemos que tener en cuenta porque puede ser tomado o sufrir una desventaja si no tenemos en cuenta eso, porque el cambio de dieléctrico, si el depósito tenemos un cambio en el dieléctrico, va a medir nos va a tirar un error o una medición de capacitancia ajustado que no sería la que tenemos calibrada, ¿no? La referencia estaría variando. Medidor electrónico de contacto. Radar de onda guiada, ¿sí? Estas serían sus siglas en inglés. Medición continua de nivel e interfaz. Esto nos permite ambas mediciones. Fíjense que tenemos un termopozo y una guía, ¿sí? Llamado también reflectometría, dominio de tiempo o radar de microimpulso. El montaje se hace en tope de TK o en cámara lateral. Es una tecnología intrusiva por sonda que llega al fondo del TK. Un pulso de microondas de baja energía viaja por la sonda a la velocidad de la luz. Parte de esa energía vuelve al, al medidor, al indicador, ¿sí? de nivel, al transmisor de nivel, perdón, al transmisor de nivel. El transmisor mide el tiempo entre la señal de eco transmitido y recibido y calcula la distancia en su microprocesador. Sería lo más parecido a una medición con un radar, ¿no? Porque estamos haciendo una medición por contacto de onda. Entonces, por diferencia del tiempo que tardan en ese rebote, nos da, digamos, la altura o el nivel que estamos midiendo. La velocidad de la luz por el tiempo transcurrido sobre 2 es la distancia, esto es para calcularlo, digamos, la medición. Con la altura de referencia del medidor cargado en el transmisor se calcula el nivel. Se detecta interfaz entre dos líquidos de diferencia de constante dieléctrica. O sea, perdón, me fui. Vamos acá. Tenemos una interfaz entre dos líquidos de diferencia con constante eléctrica. La diferencia constante eléctrica también nos da información sobre el nivel y la interfaz de los mismos. ¿Ok? Un segundo por acá. Algo. A ver si puedo ir acá. Voy a dejar de compartir por un momento. A ver. Ahí. Bien. Radar de onda guiada y dispersión de señal. Tipos de sondas, dispersión de señal dependiendo del tipo de sonda. Tenemos cable coaxial, doble o simple, son diferentes tipos de cables y es muy importante, digamos, el tipo de cable que estemos usando porque por ahí es donde va la señal de de ida y vuelta, ¿no? De la radiación que estamos, de la medición que estamos haciendo, ¿no? Puede ser flexible, puede ser rígido o puede ser un coaxial. Son diferentes tipos para la dispersión de la onda, la medición de la onda que vamos a medir. Es específico, digamos, de cada uno de los, de la guía, ¿no? O sea, son diferentes ondas. Sondas, no ondas, sondas de medición. Medidor electrónico, contacto radar de onda guiada. Trabaja bien en interfaz líquido-líquido, en espuma, en baja constante dieléctrica y fluidos turbulentos, polvos y granos sólidos. O sea, este tipo de medidor no solamente se utiliza para medir niveles de líquidos, sino también que podemos utilizar para medir sólidos, ¿no? Polvos o granos. No es necesaria una compensación por cambio en densidad, dieléctrico o conductividad del fluido, es una ventaja importante, porque estamos trabajando con ondas, ¿no? No estamos trabajando tanto con dieléctrico, con la variación de dieléctrica capacitiva, sino con una onda de rebote que nos va a decir la distancia que hay entre la onda que salió, que se emitió, que rebotó, el tiempo que tardó, nos va a dar la distancia del nivel del tanque. Es importante la selección de la onda para cada aplicación, ¿sí? De la sonda. O sea, por eso veíamos recién que teníamos flexible, teníamos rígido, teníamos una sonda coaxial. Las especificaciones. La alimentación puede ser un fiel bus
de 9 a 17,5 volt, de 420 mA, un HAR de 16 a 42,4 tensión en continua. O sea, esto es, digamos, el protocolo de comunicación que va a tener el medidor y cómo se va a alimentar. El rango de medición va de 0,4 metros a 50 metros, ¿sí? Hay una tabla que lo especifica. El rango de presión y temperatura va de -1 a 40 bar y de -40 a 150 grados centígrados puede trabajar tranquilamente. La exactitud es de más o menos 3 milímetros, 0,03% de distancia medida, es bastante específico. La repetitividad es más o menos 1 milímetro, intervalo de actuación de 1 segundo, y la salida puede ser de 420 mA, HART, Digital Field Bus o Wireless. Este sería un protocolo más Internet industrial. Es importante estas especificaciones, como todo lo que vamos a utilizar como medidores, como instrumentos de medición, como mediciones o lo que fuésemos a hacer, tener en cuenta qué tipo de instrumento vamos a utilizar, qué tipo de proceso vamos a utilizar, si el instrumento que vamos a utilizar corresponde con el proceso que vamos a medir. Por eso es importante leer la tabla de especificaciones de su alimentación, de su alcance, de su precisión, y si está, digamos, cumple las especificaciones o los alcances mecánicos, eléctricos y físicos para el proceso que queremos medir, ¿no? Fíjense que hasta acá no hemos utilizado en ningún caso un medidor de nivel con escala graduada de vidrio. Estamos utilizando servomecanismos, medidores capacitivos con variación de capacitancia al mover, digamos, un dieléctrico entre dos placas capacitivas y una medición por onda de radio, ¿no? Por onda guiada. Vamos a ver qué más. Y tenemos las ondas y los rangos según la constante eléctrica. Entendemos que la constante eléctrica es, volvemos a lo mismo, la especificación eléctrica que va a tener lo que se encuentra entre las dos placas que forman el capacitor, ¿sí? En el caso de la A, para hidrocarburos, gasoil o aceite, ¿sí? Tenemos una constante eléctrica de 1,9 a 4. Para gas licuado o gas comprimido, una constante eléctrica de 1,4 a 1,9 es menor en el caso anterior. Y para el caso de agua tenemos, o líquidos conductores, soluciones con una constante eléctrica mayores a 10. ¿Sí? Acá tenemos una tabla de constante eléctrica y tenemos el tipo de cable. El cable coaxial, el cable, bueno, para el caso A, para el caso B o para el caso C, ¿sí? Si queremos, digamos, usar un coaxial, cuánto debe medir. Si tenemos un cable flexible, simple, 35, 15 o 50 metros. En el primer caso, digamos, el coaxial siempre, o en casi todos los casos, es 6 metros. En el caso del cable flexible, depende si es para si vamos a medir gas licuado, si vamos a medir petróleo, si vamos a medir algún hidrocarburo, si vamos a medir agua. El largo es diferente y el flexible tiene 35, 15 y 50 metros. Los últimos dos son son iguales, digamos, en cuanto a la longitud del cable en función de su constante eléctrica, ¿no? La constante eléctrica tiene que ver, vuelvo a lo mismo, con el material, con el líquido, con el proceso que estamos midiendo. No es lo mismo, digamos, una constante eléctrica de agua que de aceite o que de algún hidrocarburo o que de algún componente que tenga alguna contaminación o de algún sólido. Todo varía, digamos, y eso tiene que ver, eso tiene que estar bien en claro cuál va a ser la constante, porque en función de eso se tiene que llevar el instrumento. La medición de interfaz con diferencia de presión. Cuando medimos una interfaz, por ejemplo, agua arriba y hidrocarburo abajo, acá volvemos al ejemplo de el agua y el aceite siempre va a estar arriba, en este caso el hidrocarburo, y abajo tenemos una cantidad importante de agua y queremos saber a qué medida está. Tenemos que tener en cuenta que el nivel total de ambos componentes permanece constante, ya que por la parte superior tengo un derrame de agua y por la parte inferior extraigo el hidrocarburo. Por ejemplo, un separador trifásico. En este caso tenemos gas, tenemos
agua, supongamos que esto es un pozo, ¿sí? Un tanque, y tenemos la salida de hidrocarburos, la salida de agua, y en el resto tenemos gas, ¿no? Y acá es importante que el instrumento se setea para que cuando tengo todo el nivel lleno, ¿sí? De hidrocarburo, marque 0 a 4 miliamperes, y cuando está lleno de agua indique 100, o sea 20 miliamperes. Volvemos al rango de 4 a 20 miliamperes y calibramos, digamos, al nivel lleno de agua que nos marque 0, ¿sí? Perdón, sí, y cuando está, perdón, vuelvo a lo mismo. Cuando tengo todo el nivel lleno de hidrocarburos, o sea, del hidrocarburo de HC, que es el que está abajo, está lleno, me marque el 0%, 4 miliamperes, y cuando está lleno de agua me indique que está a 20 miliamperes. Tengo la relación lineal entre el tanque lleno y el tanque vacío. Bueno, este es un resumen, digamos, general de lo que tenemos en la indicación de medidor de nivel, específico para 3 tipos de mediciones de nivel, ¿sí? Con sus especificaciones. El texto que tenemos para esta medición o para este proceso de medición de nivel es un poquito más complejo. Lo vamos a desarrollar un poquito más en la clase presencial. Insisto, de vuelta, no falten, anótense, va a estar entretenido, va a ser importante, vamos a sacar unas dudas ahí como lo hicimos en la clase anterior, que fue, bueno, los que pudieron participar fue importante. Aquellos que no han podido, los invito a que asistan. Eh, si tienen alguna duda puntual, por favor, también los invito a que lo coloquen en el foro, así ya, digamos, los puedo trabajar previamente para poder responderlas en las clases presenciales y hacer un poco más dinámica y amena estos encuentros, y llevar, digamos, alguna respuesta más objetiva a alguna duda puntual que tengan. No tengan ningún reparo en hacer preguntas, vamos a trabajar sobre eso y vamos a desarrollar este tema con mayor profundidad. En principio la idea era hacer la clase de presentación de la medición de nivel, de este estilo, de este tema, con estos tipos de medidores, y después, bueno, haremos una clase en mayor profundidad. Esto es una clase, digamos, de introducción a la medición de nivel, ¿sí? Recuerden siempre lo que vimos en un principio, en la primera clase, que no podemos controlar lo que no podemos medir, entonces es importantísimo saber qué proceso queremos medir, cuáles son los requerimientos para medir ese proceso, qué instrumento está acorde a la medición del proceso que queremos medir, cuáles son sus especificaciones y si el instrumento que tenemos es el adecuado para el proceso que queremos este, medir, ¿sí? Bueno, hasta acá con la clase de medición de nivel sincrónica. Voy a subirla a la plataforma como todas las clases anteriores. Vuelvo de vuelta a invitarlos a la clase del día sábado 10. Espero verlos a todos ahí. Los invito nuevamente a que si tienen algún tipo de duda, consulta o pregunta, lo hagan por el foro, no hay ningún inconveniente, y la vamos a resolver en la clase presencial con ustedes para hacer, digamos, nuevamente, como les decía, un poco más amena la clase y ser, digamos, provechoso, más provechoso ese encuentro. Hasta acá la clase de medición de nivel. Les dejo un saludo cordial a todos. Gracias por participar. Continúen, no se queden, y los invito a que nos veamos el sábado 10 en el Polo Tecnológico. Saludos.